Gracias, gracias. Pues vamos a comenzar. Primero que nada, si después quieren, como voy a mostrar unos snippets de code, está slides.cogniroauth.pro, los pueden revisar luego más a detalle sobre la implementación y otros detalles. Y pues, síjalo, no. Pero por el otro lado. Ya no funciona, se me hace. No funciona, ¿eh? Siguiente y siguiente. Mi nombre es Heriberto, como ya lo mencionaron, esa es mi página personal. Siguiente. Y soy un full stack en Magma Labs. Siguiente. Siguiente. Y pues bueno, que es un full stack, es alguien que no puede decir no a los requests de sus clientes. Ustedes saben, claro que podemos agregar esa funcionalidad. Siguiente. Y pues bueno, llega ese momento donde muchas veces necesitas implementar la autenticación y estarán pensando qué tan difícil puede ser. Ay, creo que sí funciona. 3 horitas después, ayuda. Y me gustaría que jugáramos un juego que le llamaremos estimando el tiempo de desarrollo para la autenticación. ¿Alguno de ustedes ha implementado autenticación en su aplicación recientemente? Que diga, ¿cuánto tiempo te gusta para implementarla? Una semana, ok. Digamos 2 semanas. Optimista. La realidad es de que si implementamos, aquí es muy dependiente de lo que se necesita, porque es basado en los requerimientos, termina siendo 3 meses y el tiempo de debugueo puede ser eterno. Para implementar autenticación, básicamente, tenemos 3 opciones. La primera es implementar la autenticación desde cero, utilizando nuestro lenguaje de programación favorito. No lo hagan. La otra es utilizando los frameworks que ya nos proveen nuestro lenguaje. En el caso de Rails, tenemos Device, un excelente gema para eso. Pues probablemente si usan Python, tenemos Django All Auth, y si usan Node, tal vez Passport.js. Y también tenemos la tercera opción, que es utilizando los servicios de cloud, que en este caso yo voy a hablar más sobre Cognito. Tenemos Auth0 y Firebase. Pero ¿qué pasa normalmente cuando implementamos, ¿no?, la autenticación? Si nos decidimos ir con la implementación desde cero, comienza súper simple, una simple búsqueda, si hace match, creamos una sesión y tenemos lista nuestra autenticación. Si comenzamos o estamos utilizando Flask, comienza muy inocentemente con un par de líneas de código y tenemos autenticación. Para el caso de Rails y Device también comienza muy simple, un par de configuraciones ahí y un par de módulos en nuestro usuario. Y esos son los más comunes para comenzar con Device. Pero, como es de esperarse, después de un par de días nos llenamos de configuraciones, de opciones que necesitamos soportar, single sign-on, el refresh token, si tenemos mobile apps, tenemos que traquear un montón de cosas. Y un montón de excepciones, de condiciones, tenemos que hacer el handling de las excepciones y tal vez un poco de seguridad, haciendo un rate limiting para que no hagan uso excesivo de nuestra autenticación y nuestros endpoints para eso. Y el single sign-on, también traquear un par de cosas como de devices y otras cosillas por ahí. El MFA también entra por ahí. Y si estamos utilizando nuestra aplicación, tal vez tenemos que responder con algunos tokens, además de crear la sesión. En fin, se vuelve un código bastante grande al final. Igual en el caso de Django, un par de paquetes, después tenemos un montonal de paquetes. Y igual con Device, se vuelve esa configuración inicial simple en un monstruo, ¿no? Un monstruito. Y todos los módulos que necesitamos, ahora necesitamos un montón por seguridad, por soportar diferentes opciones. Y lo mismo, más módulos. En algún momento llega ese punto donde no tenemos idea de qué pasa si queremos hacer algunas modificaciones, dependiendo del framework que estemos utilizando. Y
Esto pasa por por muchas razones. Alguna de ellas es que no tomamos en cuenta desde el comienzo algunos requerimientos que vamos a necesitar y que en realidad ya son un tanto estándar en este momento. Vamos a revisar alguno de ellos. Como todos sabemos, es más simple dar clic a ese single sign-on de Google que tener que recordar un nuevo password. Entonces, confiamos en Google nuestras vidas. Y también tenemos que soportar Better Tokens, que a mí me gusta llamarlos I Just Want Tokens. Y estos tienen un ciclo de vida, que es el Access Token, es un token que expira súper rápido, por eso tenemos el Refresh Token, que para poder obtener nuevos Access Tokens. Y como 2 tokens no son suficientes, tenemos un ID Token que muchas veces no utilizamos. También tenemos que soportar el MFA, Multifactor Authentication, y algunas de las opciones para poder soportarlo. Tenemos las aplicaciones OTP, que son estas de Duo, de Authenticator y muchas más para poder utilizarlas. También podemos hacer la verificación vía SMS, que es un tanto insegura, y también vía email o hasta utilizando algunos dispositivos de hardware. También tenemos que considerar los workflows de correos, o como me gusta llamarle, el arte de esperar que tus correos no lleguen a spam. Y para eso, algunos de los más comunes son la verificación, el hacer el reset password, algunas operaciones MFA, entre otras cosas, notificaciones de cuentas. Y porque no solo cumplir con los estándares de seguridad es suficiente, también tenemos el HIPAA Compliance, que es el Health Insurance Portability Accountability and Act. ¿Alguien está familiarizado con HIPAA Compliance? Y pues algunos requerimientos claves de aquí es el Encryption at Rest, la encripción en tránsito, tener controles de acceso, tener logueo de todo lo que sucede y en algunos casos firmar algunos BAAs con los proveedores si vamos a compartir información sensible con ellos. Un dato curioso es que AWS Cognito es HIPAA Compliance, es HIPAA Eligible. Esto significa que cuando implementen Cognito van a poder pasar ese HIPAA, esa auditoría, de una forma un tanto más sencilla, además de ahorrarles un par de cosas, porque la verdad, ser HIPAA Compliance lleva un montonal de cosas que aprobar. Y hablando sobre los cloud services para autenticación, voy a mencionarles brevemente esos 3. El Auth0 es como está orientado más al enterprise, a las empresas, por eso ofrece precios para empresa. Tiene una personalización bastante extensa, tiene muy buena documentación y el motor de reglas es bastante bueno. Los únicos las únicas desventajas es de que los precios van a hacer llorar a su encargado de finanzas. En algunos casos la configuración es un tanto compleja para algunos features avanzados y la curva de aprendizaje para la customización en algunos casos lleva su tiempo. En el caso de Firebase, esta es la forma de decir Google que también te tiene en esa parte. Tiene buena documentación y el plan gratuito es bastante generoso. Las únicas desventajas, algunas de ellas son que te casas con ellos, más que como si llegaras al Hotel California. La customización es bastante limitada y los costos crecen bastante rápido. En el caso de AWS Cognito, le veo más ventajas. Una de esas es la forma de AWS de decir, ¿a poco estás utilizando otra cosa? Es bastante bueno en sus costos. Tiene una gran integración con todos los servicios de AWS. Es HIPAA elegible y es bastante flexible, que ahorita vamos a ver un poco más sobre los user pool. Y algunas de las desventajas es de que la documentación es un tanto difícil de entender en algunos casos
también tiene su curva de aprendizaje, sobre todo para en general el ecosistema de AWS, y tiene algunas limitaciones en la personalización, que también vamos, ahí está en asterisco porque se puede expandir más. Y bueno, ahora, si ya me decidí por Cognito, ¿cómo lo podemos configurar? Hay básicamente dos formas. Uno es utilizando el wrapper de With Authenticator y la otra es customizando todos los componentes que necesitemos, pues ahora sí que a nuestras necesidades. Y para los dos casos, tenemos la forma que yo recomendaría de trabajar con Cognito es utilizando Amplify. Entonces, podemos configurar nuestro Cognito, entre ellos algunas configuraciones es el user pool, algunos datos de conexión y algunas configuraciones para cómo trabajaremos con ese user pool. Y la opción 1, utilizando ese grabber, es el acercamiento de 5 minutos. En 5 minutos tú tienes una autenticación. Solo con esas líneas de código, básicamente es un wrapper de tu aplicación. En este caso voy a estar mostrando código de React y bueno, después de ese código, tu PM va a estar súper feliz porque en menos de 5 minutos tienen autenticación. Pero hay algunas ventajas y desventajas. La primera es pues rápido, ¿no? Tenemos todos los componentes ya construidos y por default están funcionando. Nuestro PM va a pensar que somos unos magos al hacerlo tan rápido. Algunas de las desventajas va a ser que nuestra aplicación va a lucir como cualquier otra aplicación de Amplify, un tanto cuadrada, como mencionaba por ahí algún speaker, pues no es la mejor UI, pero es funcional. Y si quieren customizarlo, va a ser tan difícil como pintar un auto en movimiento. Y tal vez a su diseñador experto en UX, tal vez le dé un ataque de pánico. Ahora, la otra opción en la cual ustedes se preocupan por su UX, esta es un tanto más laboriosa y luce de esta forma. Al final tienen que hacer un wrapper de toda su aplicación utilizando el provider de Authenticator. Y una vez que tengan su wrapper, van a comenzar a personalizar cada uno de los componentes. En este caso, estamos personalizando el de login. Ya nos provee con los AWS, nos provee con los hooks. En este caso es el de sign in. Es tan fácil como invocarlo y después comenzar a manejar los errores o cualquier paso pendiente, porque hay un montonal de escenarios, ¿no? Donde el usuario no terminó el registro, pero ya se quiere loguear, hay que redireccionarlo. Por ahí viene entonces, si quedó algo pendiente, si sí completaste y confirmaste tu cuenta, entonces ya te redirecciona a algún punto. Y, en fin, tenemos que, si vamos a utilizar algún tipo de confirmación custom, igual ahí es el momento para redireccionarlo y decirle, hey, termina tu registro, por favor. Y eso se aplica para todos los demás componentes, para sign up, reset password, confirmation email y todo lo que necesiten. En este tiempo que he trabajado con Cognito, hay algunas lecciones que he aprendido. Una de ellas es un tanto importante y es como que la principal para comenzar y es entender un poco esto de los user pools, que en simple términos es tu tabla de usuarios. Y es importante que no solo comiencen con cualquier tutorial y que digan después cambio las cosas. Es muy importante que desde el primer acercamiento a los user pools definan ahora sí que su user pool y como si fuera una misión a Marte, porque después, si quieren cambiar algo de esas configuraciones, de esos campos, va a ser un tanto difícil. Ahora sí que como si estuviera escrito en piedra y la única forma de cambiarlo va a ser tener que crear un nuevo user pool y migrar todos sus usuarios, que también les va a dar un poco de trabajo. Entonces, es muy importante planear muy bien qué van a hacer, sus datos, cómo van a usar. Por ejemplo,
es importante que conozcan cuáles son los atributos estándares que ya te ofrece. Son varios por ahí, es una lista bastante grande. Y para que los comiencen a utilizar. Después de eso, si ninguno de esos les sirve, es bueno, ya pueden ustedes comenzar a crear, definir nuevos y también definir si son opcionales, si son requeridos, en fin. Pero es importante que definan. Ahora, lo único que es cierto es que los requerimientos van a cambiar. Eso siempre pasa con los clientes. Entonces, pero por lo menos las cosas base, por ejemplo, si van a loguearse con email o con username o con phone number o una combinación, se puede. Siempre es posible, solo que hay que configurar un poco más el user pool para que se adapte a nuestras necesidades desde el comienzo. Algunas otras. Algo importante también es si van a querer después buscar por ciertos atributos, es importante planear eso porque después es bastante difícil o es bastante costoso buscar en los atributos custom y de hecho cobra el servicio de AWS por búsquedas si estas son muy costosas o tienes muchos usuarios, ¿no? Y algunos otros tips es esto de almacenar. A mí me gusta, bueno, eso de que les comentaba es como el Hotel California, pero de los datos de usuario, porque está como que bien definido desde el comienzo y ya después no puedes cambiar tan fácilmente. Cognito te cobra por usuario activo más el almacenamiento de data. Generalmente para una startup eso es gratis, no cuesta. Y entonces definir los datos es muy importante. Para esto me gusta seguir un acercamiento híbrido donde lo básico se utiliza de Cognito y tal vez en su base de datos pueden guardar alguna información adicional o crear una nueva tabla y siempre utilizar en el Golden Key, que es el sub, que es un UID, que es el identificador al final del usuario, y vincular con tu tabla de usuario o de tablas adicionales a la data que quieras y vincularlo. De esa forma puedes al final hacer un link entre usuario y su data. Y de esa forma también podrían tener más flexibilidad para búsquedas en local que tener que utilizar el servicio de Cognito para buscar algo, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que si ustedes le van a preguntar a un chatbot sobre esto de las customizaciones y todo esto, generalmente por default trata de darles información sobre la versión anterior, que era la V5 creo, y para eso vamos a ver los siguientes slides para ver cómo lucía la versión viejita. Era un tanto monolítica y solo utilizaba una clase, la clase auth. Sobre esa clase auth se utilizaba el sign in, sign up y todos los métodos para obtener datos del usuario, su sesión y otras cosas. Y también no se veía tan orientada a TypeScript, parecía un código más como del 2022. Y ya la nueva versión es un tanto más una opción más a la carta donde tú pides lo que necesitas y como aquí ya se seccionó AWS Amplify, si quieres solo utilizar el auth y sus hooks, sus métodos, solo mandas llamar eso. Es un tanto más, puedes importar, importar métodos individuales y esta es básicamente la diferencia entre la versión viejita, la nueva, para si llega a pedir código, dame este código, saber que no, esa no es la versión que quiero usar, ¿no? Sobre todo si van a comenzar desde cero. O si quieren migrarse después, están utilizando. Y igual, la forma de gestionar los usuarios, sus datos cambió un poquito. Está separada, es más eficiente. Aquí está un ejemplo del Multifactor Authentication. También era como un tanto misterioso lo que sucedía al momento de querer utilizarlo. Ahora es un poco más claro la forma en cómo vamos a manejar las excepciones y algunas de las opciones de ese Confirm Sign-In. Y la manera también de gestionar los tokens era un poco diferente. Y
También, en general, de Amplify, la configuración es un tanto más lógica y más seccionada. O como obtener tu Access Token. Aquí una cosa interesante es, antes, bueno, aquí, esta es la forma previa de cómo obtenerlos. Ahora ya accedemos directamente al Access Token, vemos los tokens que están disponibles y para eso, si tienen dudas en qué va a suceder si ya expiró mi token, pues podemos aplicar la programación defensiva, ¿no? Que es básicamente, si no hay un token, si hay una excepción, pues volvemos a regenerar un token ahí. Que eso, me regresé. Eso. Damn it. ¿Por dónde voy? Solución. Ok, esta parte está muy interesante. Me llevó un tiempo entenderlo. Antes, al parecer, se refrescaba de forma automática los tokens si no había uno nuevo. Ahora parece como que es un tanto más manual si expira, pero esto aplica si no están utilizando AWS Amplify. En el caso de Amplify, siempre hay un token disponible. Entonces, esto aplica siempre y cuando no estén utilizando Amplify con React. Igual, el MFA y ¿qué está pasando? Estoy yendo para atrás, ¿no? Disculpa. Aquí mi sugerencia es que comiencen con algo simple. Si van a hacer la migración o van a usar la nueva versión, que hagan tal vez un wrapper de ese fetch auth session. De esta forma, pueden comenzar a utilizarlo por todos lados de su aplicación, y si comienzan a observar algunos problemas, solo hay un lugar donde van a ir a gestionar esos edge cases, en este caso, en lugar de, voy a utilizar aquí fetch auth en este fetch a esta API, y al final van a tener que ir a cada uno de los lugares donde están utilizando ese fetch auth session, ese método. Y después ya pueden tal vez migrar a una clasecita o algo más para poder gestionar sus tokens. Aquí parte también de lo que me gustaría compartirles es cómo luce ya una integración desde el lado de backend. Primero que nada, tenemos nuestra aplicación en React. Todo se hace desde el frontend, hacemos nuestras peticiones y siempre tenemos un token válido en el lado de nuestro cliente. Una vez que tenemos ese token, ya ese bearer token, podemos mandarlo en nuestros requests a nuestra API, y desde el servidor ahí podemos validar sin necesidad de hacer otro request a Cognito a través de ese JWT token y algunos de sus keys. Podemos validar que realmente sea un token que esté válido y que sea asociado a un usuario. Entonces, ahí es donde ya podemos autenticar nuestra API. Y bueno, por ahí, esta es una página personal que estoy trabajando para principalmente jugar con eso y compartir algunos códigos de backend que puedan utilizar. Por ahí ya estoy trabajando, está ese disponible en mi cuenta de Eridev, y está utilizando Fast API, y ahí pueden ver, de hecho, en cognito.pro, Cognito Auth, estoy utilizando esa para mostrar de ejemplo cómo se integra de tu backend. Pienso hacer el release de algunos otros backend codes, como con Ruby on Rails, tal vez Next.js, para que se puedan dar la idea de cómo lo pueden gestionar en su propio lenguaje, ¿no?, favorito. Y eso es todo. Cubrimos bastante porque hay mucho que cubrir. De hecho, eliminé un montón de slides porque pues ya iba a ser muy, muy extensa. Y eso sería todo.